Buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva sesión de su materia de identidad y cultura. Espero que el tema anterior lo hayan disfrutado mucho, el tema del cine, que es un tema que creo que a todos nos apasiona, a todos nos gusta ver películas y que bueno, pues ojalá que lo sigan disfrutando más bien y que sigan viendo cine mexicano. Yo voy a tratar de enviarles algunos cortometrajes y también ojalá que se puedan dejar vía WhatsApp. Me da mucho gusto que ya estemos todos un poquito más conectados y mándenme también sus comentarios. Es importante que yo sepa cómo están, cómo se sienten, qué es lo que necesitan. Y para eso tratamos de hacer esta retroalimentación que a todos nos va a servir. Bien, pues vamos a continuar y el tema que nos toca el día de hoy es el muralismo en México. Así es que vamos a empezar por compartir la pantalla y entonces vamos a empezar con nuestra presentación de muralismo. Empezamos con que el muralismo va a ser un movimiento que se va a desarrollar aproximadamente de 1921 a 1950. Es uno de los movimientos artísticos más revolucionarios del siglo XX, la propuesta visual más contundente que México aportó a la historia del arte moderno mundial. Sus representantes vivieron en menor o mayor medida los más tremendos años de la Revolución Mexicana. La postura política de los pintores se reflejó en su obra y los más célebres protagonistas van a ser tres que son conocidos como los tres grandes: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Si nosotros nos vamos a lo que son las características de estas grandes obras, se tiene que verificar, porque lo podemos hacer perfectamente bien yendo a los lugares, fue ese deseo de construir un arte monumental y heroico, un arte humano, un arte público y un arte ideológico. Dejar de ser artistas tradicionales para ser un nuevo tipo de artista, más civil, más ciudadano, más combatiente. Ser un arte capaz de conmover, de impresionar a las masas para integrarse a una nueva configuración de Estado-nación y utilizar el soporte económico del Estado con el correspondiente apoyo político, además de la reconstrucción de la identidad nacional mexicana. Todas estas características son importantes de este movimiento. En cuanto a identidad nacional, podemos decir que la efectividad del muralismo en México radica en el uso del arte como factor integrador de la sociedad para la creación de una identidad nacional. Los pintores fomentan una ideología de carácter integrador para consolidar la identidad de los mexicanos. Aprovechan las costumbres, las tradiciones, los rituales, los problemas sociales, sus conflictos y sus ideas, y lo representan en sus obras ante el mundo. Para que empecemos con la historia de estos grandes artistas, pues podemos empezar con José Clemente Orozco, de Jalisco. Eh, Su vida fue de 1883 a 1949. Él va a realizar estudios preliminares de ingeniero agrónomo y él va a realizar su primer viaje a Estados Unidos de 1917 a 1918. También entre sus trabajos va a tener uno como ilustrador para el periódico El Machete de 1924. A partir de 1922 realizó los primeros murales al fresco para la Escuela Nacional Preparatoria, la Casa de los Azulejos y la Escuela Industrial de Orizaba, Veracruz. Viaja a Estados Unidos de 1927 a 1934 y regresa para pintar el mural Catarsis en el Palacio de Bellas Artes. De 1935 a 1940 pinta los murales de la Universidad de Guadalajara, el Palacio de Gobierno y el Hospicio Cabañas. En 1946 obtiene el Premio Nacional de las Artes, que pues es bien importante, ¿no? Y en el 47 realiza su retrospectiva en el Palacio de Bellas Artes también. ¿Cuáles son los elementos generales de la obra de Orozco? Pues el contenido va a tener una denuncia de lo que estaba sucediendo a nivel político,
Vamos a tener una sátira, burla, crítica, opresión. En cuanto a la forma de su obra, pues vamos a tener contraste, dinamismo, fuerza expresiva, las pinceladas que van a dar forma a lo que está pintando, que es una sola pincelada, una pincelada muy fuerte. No va a haber mucho detalle, al contrario, poco detalle, y vamos a ver que las figuras humanas no van a responder al ideal académico de proporción, al contrario, las vamos a ver como desproporcionadas, pero era la forma en cómo se pintaba en ese momento. Lo podemos apreciar aquí en estas obras, en donde vemos, por ejemplo, este de La Trinchera, en donde va a ser un fresco de 1926. Esta obra es una de las más representativas, es un conjunto que expresa la tensión, la fuerza y el dolor de la lucha revolucionaria. Hay un manejo de claroscuros, pero también tenemos el color rojo, que va a sugerir para el espectador lo que es el fuego y la sangre contenida. Orozco también hacía este tipo de imágenes en escorzo. ¿Qué significa el escorzo? Que la visión va a ser completamente diferente, como si las figuras estuvieran acostadas, ¿sí? Y dibujarlas es bastante complicado. Ojalá que alguien que sepa de dibujo lo sepa comprender, y los que no, pues que investiguen qué es un escorzo. También vamos a tener esta obra que se va a encontrar en el Palacio de Bellas Artes, que se titula Catarsis. Esta es una pequeña parte de la obra en donde se refleja más esta lucha que se tiene con las máquinas, con el fuego, y el hombre que se enfrenta a una civilización mecanicista que puede llegar a purificarse. Aquí hay una gran influencia de la corriente futurista que se llevaba en Europa, ¿no? Que también era una lucha muy grande con las máquinas, y cómo las máquinas vinieron a cambiarnos pues todo. Entonces los pintores de alguna manera trataron de plasmarlo aquí en sus obras. Otra de las obras importantes que va a tener está en el Instituto Cultural Cabañas, que actualmente se conoce como el Hospicio Cabañas. Van a ser murales realizados por invitación del gobierno de Jalisco de 1937 a 1939 y son aproximadamente 1,300 metros cuadrados. En este mural se van a expresar varios momentos de la historia de México, es decir, la vida prehispánica, la conquista, la colonia y los tiempos modernos. Orozco también abordó la fundación de Guadalajara y representó la trágica realidad contemporánea. Entonces, si van a Guadalajara, no se pierdan ir al Hospicio Cabañas. Esta es una de las imágenes, la figura envuelta en llamas, que van a ser 4 figuras que lo rodean, representando a los 4 elementos de la naturaleza. Esta es otra de las imágenes que tenemos del Hospicio Cabañas. Es bien interesante, ojalá que puedan verlo. Están pintados en las bóvedas. Eso es lo que hacían también el trabajo interesante de los muralistas. Entre 1922 y 1949, José Clemente Orozco pintó, imagínense el trabajo tan grande, 17 edificios en México y 4 en Estados Unidos. Es decir, una superficie total de 4,600 metros cuadrados. Es grandísimo. Pero bueno, dejando de lado a este gran pintor, vamos a pasar ahora a estudiar a Diego Rivera. Diego Rivera, de 1886 a 1957, este pintor fue de Guanajuato, y vamos a ver todo el trabajo tan interesante que realizó. De 1898, él se va a matricular, va a entrar a la Escuela Nacional de Bellas Artes y va a estudiar ahí hasta 1906. Va a viajar a Europa en 1907, becado. Fíjense, este es un dato bien interesante. Él obtuvo una beca por el gobierno de don Porfirio Díaz y se va a estudiar la obra de Cézanne, de Modigliani y a los futuristas rusos. Para 1920, viaja a Italia con Siqueiros para obtener y observar cómo realizaban la técnica del fresco. El fresco es una técnica muy interesante porque tienen que
poner yeso sobre la pared, ¿sí? Pero cuando el yeso todavía no está seco, es cuando el pintor llega y empieza a pintar. Por eso se llama fresco, porque es de esta manera como se realizan las obras. El cemento, o en este caso casi siempre es yeso, está fresco. Ujú. Su regreso a México significó el descubrimiento del pasado prehispánico y va a ingresar al Partido Comunista Mexicano. Esta parte ideológica pues va a marcar su obra muy, muy grande, en donde vamos a ver más adelante también lo que le pasó en Estados Unidos. En 1922 inicia su primer mural titulado La creación en el Anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria, que va a ser el antiguo Colegio de San Ildefonso. Va a emprender un gran ciclo mural que va a ser la visión política del pueblo mexicano en la SEP, con una superficie, imagínense las dimensiones, de 1585.14 metros cuadrados en aproximadamente 235 tableros entre 1923 y 1928. Los muralistas dividen la obra por partes y para hacer para ellos que quede un poco más sencillo, lo dividen en tableros. Entonces, son 235 tableros. También va a tener una exposición individual en el MoMA, que es el Museo de Arte Contemporáneo en Nueva York en 1931 y en Bellas Artes en 1957. ¿Cuáles son los elementos generales de la obra de Diego Rivera? En contenido, pues va a retratar al pueblo mexicano, va a retratar a personajes de la vida pública, a políticos, él mismo va a hacer su propio autorretrato, manifiesta sus ideales políticos, critica al sistema del gobierno, a la oposición de las clases sociales y lo que viene siendo la presión social. Recuerden que él pertenecía al Partido Comunista. En cuanto a la forma, utilizaba líneas suaves, pinceladas envolventes, claroscuros, proporción e ideal de belleza propios, una suave expresión lograda a través de los rostros, manos y pies estilizados, sin gran profundidad en el detalle. Esto nos damos cuenta que lo tenían casi todos los muralistas. No eran muy detallistas, no trabajaban mucho en los detalles. Así vamos a ver, por ejemplo, esta obra de 1922, que es La creación, que va a ser en cáustica. Esta es otra técnica, es muy interesante, es con cera. Por eso todo esto que ven aquí, que es como más grueso, es porque es cera. Aplican la cera. Entonces es muy interesante el trabajo porque es difícil de realizar. Es una técnica que requiere de pues bastante trabajo. Es una técnica que, por ejemplo, aquí en Cancún nos costaría mucho realizarla. Tendríamos que realizarla por ahí de diciembre o enero, porque la cera, como tiene que estar líquida, pues la tenemos que tener en el calor. Entonces, imagínense el trabajo que nos cuesta cuando hacemos algún trabajo de encáustica aquí. Sin embargo, bueno, en la Ciudad de México, pues es otra temperatura y se podían hacer mejores obras. Pero aquí también vemos que las imágenes pues no tienen una proporción muy adecuada, pero respondía a lo que en ese momento era el muralismo. Tenemos también los murales de la SEP, que van a hacer una alusión a la vida, al trabajo, a las fiestas, las costumbres, las luchas, los logros y los anhelos del pueblo mexicano. Estos son de 1923 a 1928 y Diego Rivera tuvo la gran fortuna de que tuvo el presupuesto gubernamental para hacer su obra, cosa que los demás pintores no tenían. Aquí el apoyo fue muy grande porque en la Secretaría de Educación Pública estaba José Vasconcelos. Entonces, pues, de alguna manera siempre los apoyaron con el presupuesto, ¿no? Aunque criticaban el gobierno, pues disfrutaban del presupuesto. Aquí tenemos también otra obra que va a ser El hombre controlador del universo, de 1934. Es una obra de 480 centímetros por 1145 centímetros que actualmente se encuentra en el Museo
de Bellas Artes. Esta obra específicamente tiene una historia muy interesante porque donde se pintó por primera vez fue en el edificio de los Rockefeller en Nueva York. Esta obra, pues de pronto decían en el Rockefeller Center, ¿no? Que admiraban mucho a Diego Rivera, pero pues cómo iba a ser una obra en un edificio que era la representación del capitalismo. Entonces, de pronto, cuando Diego Rivera, no sé si ustedes alcanzan a distinguir aquí, a ver si se ve aquí con el cursor, aquí está Lenin, aquí está Trotsky, aquí está Carlos Marx. Entonces, imagínense pintar a Carlos Marx en un lugar que era así casi como el lugar idóneo de todos los capitalistas. Entonces llegaron los Rockefeller y le dijeron a Diego Rivera que lo tenía que quitar. Y todavía Diego Rivera dijo, bueno, pues ¿qué les parece? Porque le dijeron, borra a Lenin y borra a Carlos Marx, ponles la cara de otro personaje. Y él dijo que no, que en dado caso podría poner algún personaje de la historia de Estados Unidos como Abraham Lincoln. Pero los Rockefeller dijeron que no. Imagínense a los más poderosos de Estados Unidos en ese momento y le ponen a Carlos Marx, pues para nada, ¿no? Y lo que hizo entonces Diego Rivera fue decir, bueno, pues entonces no sigo pintando más. Se dice que se le destruyó la obra, hubo un gran movimiento en Nueva York de protesta contra los Rockefeller, pero pues no se lograron grandes avances, así es que pues ni modo, tuvieron que resolverlo de otra manera. Y la otra manera fue que uno de los fotógrafos que lo acompañó tomó registro de la obra, entonces él pudo replicarlo en el Palacio de Bellas Artes, que es en donde nosotros podemos admirar esta obra. Después vamos a tener a David Alfaro Siqueiros, que lo vamos a tener de 1896 a 1974. Él va a ser de Chihuahua. Y vamos a ver que también estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. A los 16 años él se enlistó para trabajar y para luchar en la Revolución Mexicana. Su actividad política y también trabajó mucho en los sindicatos. Él era un militante, así es que estuvo en varias ocasiones en la cárcel. Viajó por América Latina, por Estados Unidos, en donde estableció un taller experimental. Y de hecho, uno de sus alumnos fue Jackson Pollock. Ojalá que puedan buscar obra de Jackson Pollock para que se den cuenta que él fue alumno de David Alfaro Siqueiros y que desarrolló una nueva técnica que se llamó el action painting. ¿Sí? Entonces es esta pintura que dejan caer sobre el lienzo y que forma unas figuras muy interesantes. Ojalá que puedan ver a Pollock y que se den cuenta de que su maestro y quien le enseñó la técnica fue este muralista mexicano. Siqueiros estaba seguro que la pintura debía de ser un reflejo de su tiempo, por ello utilizó técnicas modernas y materiales industriales como la piroxilina y las lacas automotrices. Aquí los mexicanos orgullosamente van a hacer pues una aportación a la pintura mundial porque van a trabajar con pintura vinílica, con la pintura con la que pintamos las casas. Entonces, es una pintura muy durable, de un uso, pues dura muchos años y no era tan cara. Entonces, en otros países no lo sabían, no lo conocían. Entonces, estos muralistas mexicanos hicieron esta aportación, pero Siqueiros además utilizó otros materiales. Entonces, en cuanto a contenido, ¿cómo vemos la obra de Siqueiros? Va a retratar a la humanidad universal, hay claridad en sus temas, hay un mensaje periodístico como función de qué es lo que está sucediendo. Va a manifestar sus ideales políticos, hace una crítica al sistema capitalista, que también lo vemos en la obra de Rivera. En cuanto a la forma, va a haber una simplificación de formas, una relación de movimiento, nuevamente hay una influencia del futurismo, un contraste de colores cálidos y fríos. Acuérdense que aquí colores cálidos, por ejemplo, un color cálido es el rojo, es el naranja, es el amarillo. Los fríos,
pues van a ser los morados, los azules. También va a pintar escorzos, vamos a tener angulosidad, formas salientes y pronunciadas, vamos a tener distorsiones, alargamientos y encogimientos de sus obras. Y aquí viene lo interesante, los materiales. Fíjese, utilizaba para superficies asbesto y cemento, resina sintética, acrílico, el Politec que se fabricaba aquí en México, que era una pintura para la industria automotriz, la piroxilina y la pintura vinílica. Estas son las que vamos a tener aquí para poder entender la obra de Siqueiros. Tenemos un mural que se llama La Nueva Democracia, que va a estar en el Palacio de Bellas Artes, así es que, por favor, si ustedes van a la Ciudad de México, no se pueden perder estos lugares, el Palacio de Bellas Artes, ya lo habíamos mencionado, la Cineteca Nacional, tampoco se pueden perder lo que viene siendo ahora el Centro Nacional de las Artes, que antes fueron los Estudios Churubusco. Y vamos a tener también de Siqueiros, que este lo van a encontrar en la Avenida de los Insurgentes, el Poliforum Cultural Siqueiros, que aquí va a ser una integración de todas las artes. Entonces va a ser un logro que aglutinó un equipo muy grande de técnicos y de artistas. Siqueiros materializó el gran ideal de un arte tecnológico y además socialmente revolucionario. Entonces, esta imagen es lo que pintó Siqueiros como la marcha de la humanidad en América Latina hacia el cosmos. ¿Sí? Entonces, esta es una de las obras más interesantes de este gran muralista mexicano. Esta es otra de las esculturas que se encuentran en la parte de afuera, también muy interesante, ojalá que la puedan ver. Y vamos llegando casi al final, que aquí es cuando decimos, bueno, existieron otros muralistas, ¿no? Y de hecho, también en la Ciudad de México, otro lugar para que visiten, así como una visita cultural, el Museo de Rufino Tamayo. Rufino Tamayo también fue otro de los muralistas bien importantes, pero él ya va a ser, en otra época vamos a tener de 1899 a 1991, él va a ser oaxaqueño. Él también va a salir de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Él fue jefe del Departamento de Dibujo Etnográfico del Museo Nacional de Arqueología. Va a radicar algunos años en Nueva York. Cuando regresa a México, fue nombrado director del Departamento de Artes Plásticas de la Secretaría de Educación Pública. Va a realizar 2 murales para el Palacio de Bellas Artes en el 52 y en el 53. Y él decía que la pintura debía buscar expresar la complejidad de la raza mexicana, no a través de apariencias y narraciones nacionalistas, sino indagando en lo esencial de las formas, los colores y las proporciones. Rufino Tamayo fue compañero en algún momento de una gran pintora que no se le ha hecho tampoco mucha justicia, sino hasta hace algunos años empezó a sacar a la luz su obra, que fue María Izquierdo. Pero María Izquierdo además fue la primera mujer que expuso obra pictórica en Estados Unidos. Su importancia es muy grande y en algún momento ojalá podamos platicar de María Izquierdo, porque su obra es muy, muy interesante. Entonces ellos dos en algún momento compartieron una relación y pues se apoyaron mutuamente para hacer un trabajo maravilloso de representación de lo que es nuestro país. Aquí tenemos algunas imágenes del Museo de Bellas Artes en donde aparece su obra, ¿no? Este mural que pintó del 52 al 53. Después tenemos a otro personaje que también es bien interesante, que es Jorge González Camarena. Seguramente le suena el nombre de González Camarena porque su hermano fue el que inventó la televisión a color. Pero, pues aquí nos vamos a ocupar de Jorge González Camarena, de Guadalajara, de 1908 a 1980. A los 14 años va a ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes, formó parte del movimiento estudiantil que en 1929
impulsó la llegada de Rivera a la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Rivera fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Pertenecía al consejo que formuló un plan de estudios más avanzado. Preparaba sus pinturas con pigmentos naturales, inspirado en la técnica de los antiguos artífices de los códices mexicas, ¿sí? Pintura natural o pigmentos naturales de esta región, por ejemplo, tenemos el azul maya. Ojalá que también puedan darle una revisada a ese tema, que es único en el mundo. Va a ser un pintor considerado de la llamada segunda generación de muralistas mexicanos. Su pintura mural se va a encontrar en el Castillo de Chapultepec, en el Instituto Politécnico Nacional, en el edificio del Seguro Social, en el Museo de Antropología e Historia y en el Palacio de Bellas Artes. Por eso no se pueden perder Bellas Artes. Y aquí tenemos algo de su obra en donde ustedes pueden apreciar. Nuevamente vemos que las imágenes ya se ven distintas a las de Rivera, a las de Siqueiros, a las de Orozco, como que el canon de figura humana cambió un poco, no mucho, pero vemos que Tamayo de alguna manera lo hizo más fino. En cuanto a González Camarena, vamos a tener aquí esta que seguramente ustedes también van a ubicar, porque esta imagen salió en los libros de primaria de la Secretaría de Educación Pública. Esta obra se llama La Patria. Entonces, alrededor de esta obra hay una historia que también es muy interesante de Jorge González Camarena, en donde él conoció a esta mujer. Resulta que los artistas se reunían en un restaurante a tomar café y ella era una mesera. Era una mesera que, pues muy bonita, de rasgos indígenas, y González Camarena le dice que la quiere pintar y ella dice que no, porque tiene un marido que es muy, muy celoso y que además siempre anda con pistola en mano y que no, que le va a dar mucho miedo. Pero un día de tantos, González Camarena pasa por la casa de esta mujer y ve que hay un moño negro en la entrada. Entonces piensa que pues ella fue la que murió. Y no, resulta que cuando entra, pues se da cuenta que fue el marido que era un matón, pues le tocó a él que lo mataran. Y entonces se tardó mucho tiempo en convencer a esta chica de que posara para él. Y bueno, las vueltas que dan la vida decían que él estaba sumamente enamorado de esta chica. Ella le dijo que no, porque era un hombre casado, pero pues ella consiguió otro marido y se fue a vivir a París. A partir de que se fue a París, pues ya no supieron nada de ella. Sin embargo, pues nos dejó su imagen en los libros de la Secretaría de Educación Pública de algunos años. Parece que hace poco los volvieron a editar, pero esta es la historia de esta hermosa mujer de rasgos mexicanos y que, bueno, pues aquí acuérdense que pues todo lo tenemos bien conservado. Es un óleo de 1,20 por 1,60 de 1962. Si no, ustedes busquen ahí en internet o en alguno de los libros que tuvieron, a lo mejor sí salió esta imagen de este muralista de González Camarena. Y hablando de mujeres muralistas, vamos a tener de 1908 a 1985, nacida en Chihuahua, a Aurora Reyes. De 1921 a 1924 va a estar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. A partir de 1927 va a trabajar en la SEP como maestra por más de 30 años. También va a militar en el Partido Comunista. Va a realizar 32 retratos, entre los que se encuentra el de Frida Kahlo, que pues era su amiga, y va a pintar 7 murales en la Ciudad de México. De hecho, hay uno que se llama Atentado a las Maestras Rurales. Yo les voy a dejar un PDF donde viene la historia de este atentado y se encuentra en el Centro Escolar Revolución, que está muy cerca del Metro Valderas. De hecho, también es otra de las visitas.
en donde se puede apreciar este mural. Este mural afortunadamente es transportable, ¿sí? Pero también va a ser sobre el uso de lo que viene siendo el rebozo de las mujeres mexicanas, que ahí también hay una gran cultura en cuanto a los textiles. Esos textiles tienen una historia. Las mujeres cuentan sus historias en estos tejidos. Pero, pues, desafortunadamente, este mural transportable no sabemos en dónde está desaparecido. Se tiene otro que es Trayectoria de la Cultura en México, de 1962, Presencia del Maestro en los Movimientos Históricos de la Patria, también del 62, Espacio, Objetivo y Futuro, Construcciones de la Cultura Nacional, que se encuentran en el Auditorio 15 de Mayo, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en el Centro Histórico de la Ciudad de México. También se tiene otro que se llama Primer Encuentro, de 1978, en el Salón de Cabildos de la Delegación de Coyoacán. Entonces, pues hay muchos lugares a donde ir en la Ciudad de México para ver estas obras. De verdad, yo creo que como buenos mexicanos, si no conocemos la Ciudad de México, tenemos que ir porque es uno de los lugares en donde hay más museos, en donde nuestra cultura nacional la vamos a entender al 100%, y van a ver que además el estar frente a estas obras, pues sí nos va a dar este sentido de arraigo, este sentido de decir yo soy mexicano, este sentido de estar orgullosos de nuestra cultura. Entonces es súper importante que sigan viendo estas obras. Obviamente lo que yo les pongo aquí es muy poco en comparación con todo el trabajo que realizaron. Y bueno, y los otros pintores que también estuvieron por ahí, ¿no? Aquí este es un extracto de este mural de Atentado a las Maestras Rurales, que vemos nuevamente estas figuras que no son no son estilizadas, que no tienen el canon muy establecido, pero que era la forma de pintar de la época. Aquí tenemos este primer encuentro de 1978, que va a ser una obra en temple también. El temple se va a utilizar el pigmento y le van a tener que poner un aglutinante. En el temple se utiliza, por ejemplo, el huevo, ¿sí? Para hacer la pintura. Por eso es que se conservan también tanto, ¿no? Entonces, al momento de restaurar las obras, pues aquí el restaurador tiene que ver qué técnica utilizó el artista para poderlas restaurar, pero pues aquí tenemos el calendario azteca, tenemos a la serpiente emplumada, tenemos muchos elementos que nos van a indicar esta identidad nacional. Y termino con esta frase de Aurora Reyes, que a mí me gustó mucho, que dice: la pintura mural constituye el mensaje de México a la humanidad, presente que se debate en la angustia de una era que agoniza y otra que nace aún cubierta de sangre, pero con la firme decisión de hacer de su futuro una vida de paz, de belleza y de libertad. Esto es con lo que vamos a concluir, y lo que vamos a hacer como una de las actividades es un análisis gráfico de 10 obras de muralistas mexicanos y escribir cuál es su relación con la identidad y la cultura nacional. Para esto también nos va a servir de apoyo una lectura que se llama Apuntes para una historia de la cultura mexicana, de Gerardo Estrada. Gerardo Estrada fue director del Palacio de Bellas Artes. Entonces, les voy a dejar también esta lectura para que la puedan ustedes hacer, para que vean esta serie de murales. Y también tenemos otros elementos que tenemos que considerar para la tarea del miércoles, que es, ya con los elementos que tenemos, tanto del cine nacional como del muralismo mexicano, pues nos vamos a poner nosotros como pintores o como muralistas o como ustedes quieran, pero les voy a pedir que me hagan un cartel crítico sobre la identidad nacional. Ustedes sabrán cómo lo hacen, si lo hacen con pinturas, si lo hacen con recortes, si lo hacen
combinan las dos técnicas, que vayan a pintar y que vayan a poner así estilo collage. Aquí lo que me importa es que sea la identidad nacional lo que se refleja en su cartel. Le toman una foto y lo suben a nuestra plataforma. Ahora, pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo también en computadora, quienes sean hábiles en la computadora y encuentren imágenes y lo puedan hacer, no sé, en un Photoshop, por decir algo, también lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, toda esta información la vamos a encontrar en la plataforma y pues yo me despido de ustedes. Vamos a dejar esto para los próximos temas. Nos vemos la próxima semana con el tema que vamos a tocar para seguir avanzando en esta asignatura. Voy a dejar de compartir la pantalla y nos despedimos. Espero que todos se encuentren muy bien, que sigan disfrutando de su materia de identidad y cultura y por favor, comuníquense. Díganme, aquí estoy, no solamente manden sus tareas, ahí en el tablón pueden mandar algún mensaje que yo les comentaba, así como ustedes de pronto necesitan la retroalimentación del maestro, yo también de pronto, no saben, necesito que ustedes digan, maestra, aquí estoy. Maestra, ¿qué le pareció tal tema? ¿Sí? Entonces, pues seguimos en contacto, chicos. Espero que se encuentren todos muy bien y nos vemos en el ciberespacio. Yo quisiera verlos a todos ya en la escuela, pero bueno, no se puede todavía. Y espero que nos veamos en la próxima clase. Cuídense mucho, por favor. Acuérdense que este virus está muy feo, nos está enfermando. Coman bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.